Iguana, lagarto, desayuna con huevo, jugo de China del bueno, con pulpa, sin... Hola a todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí, espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de el nuevo y más reciente álbum de larga duración de iTunes, Algoritmo. iTunes es el proyecto de Alejandro Morales, quien desde el 2019 nos entregó básicamente un álbum o un mixtape, como quieran verlo, de puros mashups llamado Réplica AAA. Aquí no solamente demuestra un gran talento para hacer canciones de EDM, de techno o de house, sino que además es la forma en la que los entrega, porque lo hace a partir del uso de samples, pero no solamente de canciones, de hecho casi no solo de canciones, sino de comerciales, de videos virales, de memes, de lo que ustedes quieran realmente. Y esta técnica que va a ser empleada desde el primer momento de su discografía realmente va a ser la constante a lo largo de la misma. En el 2020 sacaría el EP en el que ya esta técnica, o si quieren verlo como un género en sí mismo, de Plunderphonics, que es básicamente utilizar otros fragmentos de algo que ya existe para hacer algo nuevo, nos entrega este proyecto que a mí me parece que desarrolla aún mejor como esta propuesta de música electrónica que incluso en el disco anterior. Después, en el 2021, sacaría Atom Bandcamps, que es para mí su mejor disco hasta la fecha. Un proyecto no solamente en el que pule por completo su estilo de producción y desarrollo de música, sino que además, a partir de este Plunderphonics, consigue entregar un disco que, en palabras del propio iTunes, lo define como una especie de sinfonía electrónica cargada de samples propios de la cultura contemporánea colombiana. Y creo que lo consigue en todo momento. Desde el primer track en este disco anuncia con qué nos vamos a encontrar. Y si bien siento que se repite otra vez la dinámica que pasaba en el anterior disco, en el que siento que la mejor canción en la que involucra líricas es en la que tiene a 105 Lunares, que es la vocalista de Flor de Jamaica, cuando aparece Caillou no es una mala canción, pero siento que no está a la altura como tal del desarrollo en general del proyecto. Sin embargo, Una pequeña aclaración, cuando me refiero a la dinámica entre 105 Lunares y Caillou, no es necesariamente que en el anterior disco también fueron esos mismos artistas, sino que cuando involucra líricas se siente mejor desarrollada cuando es de corte vaporwave o synth que cuando es de tipo hip hop o rap. No tiene nada que ver con si colabora con Caillou o con 105 Lunares. O sea, iTunes ha colaborado con una vasta cantidad de artistas realmente, entonces pues era eso. esto no hace algo que sí pasaba quizás en el disco anterior, y es que en ningún momento de todo el disco se pierde la atmósfera que se está generando. En todo momento nos podemos sentir a gusto con este análisis quizás de la cultura contemporánea colombiana a partir de la relación de las personas con el Internet. Es una propuesta muy inteligente, es una propuesta muy interesante y sobre todo muy única. Aquí ya podemos ver cómo entra incluso un poco en la dinámica del IDM y otros estilos de electrónica que son menos trabajados por parte de los artistas de electrónica y los DJs colombianos. Podría resaltar quizás también que se parece un poco, y cuando digo que se parece es porque pues en esta dinámica de lo único y demás, a el proyecto de Mav Nuhels. Si pueden escucharlo también se lo recomendaría mucho, va mucho por esta línea. Y quizás los primeros trabajos de Auspex, que también se valía mucho del IDM. Y me parece interesante porque precisamente se sale mucho de la norma esperable dentro de un disco de electrónica nacional, haciendo pues prácticamente que cada vez que iTunes proponga un disco sea un proyecto completamente único, completamente diferente y 100% disfrutable. Elementos que están presentes en este nuevo disco, Algoritmo, donde mantiene de nuevo esta narrativa de la cultura contemporánea colombiana y cómo es que los elementos virales, de meme, de series o lo que sea, van a ir construyendo precisamente las personas que somos hoy, tanto en nuestra vida privada como en la interacción con las otras personas. Todo esto dentro de la atmósfera propuesta y conseguida en este disco. Ya desde apenas la portada podemos entender que va a haber una contraposición y una vista a la evolución de los memes, del internet y de lo viral en Colombia. Porque pues a partir de este meme tan viejo de Unlock Jack, creo que es que se llama, combinado con una estética que podríamos ver en un proyecto de Apex Twin, se asemeja quizás un poco a un meme tipo shitpost. Entonces
está contrapuesto un meme viejo con la nueva dinámica de meme. Y no estoy diciendo que el shitpost sea nuevo, sino que es más viral hoy en día. El álbum abre con OK, una canción que marca perfectamente la pauta narrativa que va a girar en torno a este proyecto. Y es que me parece muy chévere y sobre todo muy inteligente la forma en la que utiliza el sample de la doctora Polo para que cuando llegue a este momento en el que ella grita como si no hablas español, te largas. Básicamente propone no solamente una pauta en la que la cultura contemporánea colombiana no se puede entender como una que parta de las barreras del lenguaje, es decir, lo que nos construye ahorita no es si algo está en español o no está en español, sino que a partir como de esta ridiculización del lenguaje y del idioma, es prácticamente una pauta para casi llegar a burlarse como de la forma en la que se suele alejar de lo que es el colombiano a partir de pues un intento de aculturización mediante el lenguaje, que es algo que yo sí veo mucho constantemente, no solamente en redes sociales, sino incluso dentro de las altas esferas, que valoran mucho más pues el desarrollo de lo extranjero y no miran incluso cómo es el desarrollo interno. O que no se lleguen a entender las dinámicas virales de Internet a partir del lenguaje. Es decir, ¿por qué se ponen populares memes en inglés o en portugués si en Colombia se habla español? Y es que, pues precisamente, la cultura contemporánea no va a depender de ese tipo de elementos. Y eso me parece muy interesante. Luego, en 2x1, se acerca más a un sonido tipo lo-fi, vaporwave, en el que utiliza de una manera muy chévere el diálogo de Michael Scott, que no solamente me dieron ganas de ver otra vez The Office por octava vez, creo, sino que además demuestra como todo el abanico de posibilidades que tiene iTunes a su disposición. A partir de los samples, realmente él puede hacer básicamente cualquier cosa, y aquí lo demuestra. Y esta canción también me acuerda mucho al estilo, por ejemplo, de Vaporwave Lo-Fi que podemos encontrar en un proyecto como Akira de Don, que hace algo parecido, solamente que en vez de samplear a Michael Scott, samplea es como a economistas, filósofos, politólogos y cosas así. Luego llega tal cual una canción que demuestra que nunca va a ser suficiente los samples de pues este personaje de la televisión colombiana. Ya hemos visto cómo es que en canciones que ni siquiera son de electrónica ha aparecido sampleado este personaje, como por ejemplo en El tiempo de Armenia. Pero a mí lo que me parece curioso es la forma en la que está utilizado. Apenas termina como de aparecer el tal cual, aparece Giovanni Vázquez cantando esta canción de Iguana Lagarto, que la verdad me dio mucha risa, pero que a partir como de ya poniendo la atención a la canción, es bien chévere, porque apenas este personaje termina toda su canción, que pues se viralizó en TikTok, tal cual llega para preguntar, bueno, ¿y eso qué es? Porque es ya una contraposición de lo ideal que se presenta desde la portada. Es una contraposición entre la cultura contemporánea y lo que pudo haber sido la cultura mediática de hace años, donde pues estos eran los personajes virales, por así decirlo. Luego llega Lorem Ipsum, quizás como una suerte de interludio, que más allá de recordarme a la canción de La Alarma de Eddie Mercury, no me terminó como de llamar mucho la atención. A esta le sigue Spotify, que sí que lo hizo, que mantiene como quizás esa atmósfera efervescente de la canción anterior para implementarla en esta, y con una gran cantidad de samples realmente lo inmersivo está a la orden del día y no se siente incómodo en ningún momento. Pero quizás este subidón no se mantiene de una buena manera con la siguiente canción, que es Uns Uns, que si bien tiene un beat disfrutable, siento que no está ofreciendo algo particularmente distinto a lo que ya nos estaba presentando en este proyecto. Luego llega Naruto Rap, acompañado de Mateo Romero, de Los dinosaurios murieron ayer, que hace una interpolación como muy curiosa del rap de Naruto de Porta, ese que se viralizó en YouTube como hace 15 años más o menos, y me parece que sirve mucho como para seguir estableciendo este tipo de narrativa que se va manifestando a lo largo del disco. Y hay un pequeño cambio en la letra en la que no dice como el Sharingan imita, sino que iTunes imita. Entonces me parece curioso porque básicamente está escribiendo en un solo verso toda la discografía de iTunes, porque pues a la larga imitar y samplear puede entenderse quizás como lo mismo cuando realmente no lo es. Siento que esta canción sirve muy bien para la narrativa del disco,
pero como tema en sí mismo no regresaría a ella realmente. Siento que está muy inmersa en lo que es este proyecto de larga duración. Luego Copyright y No sé son canciones que utilizan los samples más bien para desarrollar una propuesta de canciones en sí mismas, de canciones de electrónica como tal, pero que se alejan un poco pues de lo que venía manifestando narrativamente este proyecto. No son malas canciones, pero sí están un poco desligadas de la propuesta en general del disco. Finalmente llega la canción que le da título al disco. Y siento que es una forma muy interesante de hacerlo porque ya no necesariamente lo muestra como una evolución de los samples y de lo viral y lo que constituía la cultura viral colombiana, sino que ahora es una contraposición, es una coexistencia de estos elementos dentro de la misma canción. O sea, escuchar hablar al pedagogo reeducativo para que automáticamente después suene Acid Was de Harry Styles es no solamente muy chistoso, sino muy lógico, porque a la larga también hay que entender que lo que está en el Internet está destinado a permanecer en el Internet. A la larga eso no va a desaparecer. Siempre van a haber posibilidad de ver pues todos estos videos viejos, nuevos, y entender cuáles eran las tendencias actuales, cuáles fueron las tendencias en su momento y quizás en algún momento incluso cuáles van a ser las tendencias futuras. Asimismo, la canción va bajando muy poco a poco para preparar un cierre que se siente cómodo y realmente muy orgánico. Y así termina el disco que sin necesariamente estar a la altura de la Toon Bandcamps es un proyecto realmente disfrutable. Es un álbum que me gustó mucho escuchar, es un álbum que me gustó mucho regresar constantemente, pero que siento que tiene menos valor quizás de canciones que funcionen tanto dentro como fuera del disco como si lo tenía Tumbad Camps. Por ejemplo, el tema de Naruto Rap es un ejemplo de eso, o sea, son canciones que sirven para el disco, pero que particularmente no siento que volvería a él como canción en sí misma. Asimismo, creo que a diferencia del disco anterior, aquí sí hay momentos en los que se puede sentir un poco desconectado de lo que se está proponiendo. No necesariamente porque hayan demasiados samples que abrumen, sino al contrario, hay momentos en los que uno está esperando que suene algo y no pasa. Entonces, esos elementos sí siento que pueden cortar un poco la escucha, pero realmente son muy pocos. O sea, no es la sensación general del proyecto, es un álbum muy bien conseguido. Para mí, fácilmente este disco puede ser un sólido 8 de 10, sí, me parece bien. Y ya, dale si te gustó el video, dislike si no te gustó, suscríbete si no has suscrito, coméntame, ¿te gustó el disco? ¿No te gustó el disco? ¿Lo vas a escuchar? ¿No lo has escuchado? ¿Qué álbumes debería escuchar? ¿Qué álbumes debería reseñar? Todos los links de Twitter, Instagram, esas vueltas están en la descripción. Espero que todo esté bien con tu vida. Y nada, esto fue Algoritmo de iTunes.